Bienvenido. Pues estamos aquí una vez más tratando de poner un poquito de orden a todo un desorden que se ha gestado por más de 2000 años. Soy Vinicio Barrera y este es mi programa llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. ¿Por qué se llama La Gracia y el Régimen del Espíritu? Porque está escrito que tenía que llegar un régimen que traería lo espiritual. Y ese espíritu de ese régimen sería capaz de sacar lo oculto de las tinieblas. Sería capaz de traer la edificación que no se pudo traer por 2000 años a través de miles de religiones alrededor del mundo, que lo único que logró conseguir es que la iniquidad hiciera de las suyas en la mente de aquellos que por estar bajo la influencia de una mentira, pues cayeron en toda una humanización de una doctrina que desde el principio se gestó para el espíritu. Suscríbete a mis canales en YouTube, en mi página de Facebook, en mi Twitter o a mi Facebook personal. Ya tú conoces la forma de llegar a ellos y cómo puedes agregarte. Bueno, han pasado más o menos unos 3 días desde que no grabo nada, porque hay una información que me ha tenido. Tú sabes que cuando el régimen llega, el orden de Melquisedec llega, tú empiezas a acomodar. Tú sabes que sin el orden de Melquisedec, es decir, sin el acomodo de lo que está desacomodado por causa de una letra y por causa de que eso se humanizó, entonces era necesario que llegara un orden. Cuando el orden llega, lo que hace es introducir la segunda mente, que es la que llegaría o llevaría a la culminación de esas dos mentes o siglos, como se conocen. Y dice que en la consumación de los siglos, es decir, tú sabes que consumación es cuando algo llega al final para lo cual fue creado. Entonces esas mentes, cuando se consuman, cuando llegan a la finalización de su propósito, lo que hace es que el régimen ha entrado y tú has sido alumbrado. Pero mientras eso no sucede, entonces seguimos en el error de la iniquidad, en la humanización que se trajo desde allá, desde el principio del mundo. Tú sabes que el mundo es el rudimento escrito por Pablo. Pablo decía que él no podía edificar, que él solo ponía el fundamento. Pues fíjate que esa edificación era una promesa, pero era una promesa que se le hizo a Abraham. En esta oportunidad yo quiero hablarte un poco de quién era realmente Abraham. Ya hemos venido corrigiendo y ordenando quién era Jesús, quién era Cristo, quién era Adán y quién era Moisés. Pero fíjate que en esa ecuación falta, porque cuando hablamos de Jesús y Cristo estamos hablando de la mente celestial. Y cuando hablamos de Adán y Moisés, hablamos de la mente terrenal. Dice que Adán trajo el pecado y por el pecado la muerte, es decir, la ley conocida como Moisés. Entonces, Adán trajo a Moisés y por eso dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Pero dice que cuando se introduce al Hijo, y tú sabes que el hombre celestial es Jesús, dice que Jesús lo que hace es traer la gloria de Dios, es decir, a Cristo. Y ahí tenemos entonces las mentes con sus cuerpos. Porque fíjate que dice que Cristo es una deidad, porque en Él habita corporalmente.
toda la plenitud de la deidad. Tú sabes que la deidad es Cristo y el cuerpo es Jesús, por eso Él se llama Jesucristo. Cuando Jesús es introducido, dice Pablo, allá en Hebreos capítulo 1, que el Hijo es introducido, el primogénito, dice que luego Cristo habita en ese cuerpo. Y dice que no habitó en el santuario hecho de mano, eso está en Hebreos capítulo 9, figura del verdadero. Tú tienes que saber que el término figura, fíjate que parte del orden es que tú entiendas muchos conceptos. Figura, la definición de figura es algo que tiene unas características que lo hacen diferente a otra cosa. Entonces dice que Cristo no entra al santuario hecho de mano, dice figura del verdadero, significa que el verdadero era distinto a ese. No es que era igual ni parecido, era diferente, por eso dice figura. En las traducciones se usaron conceptos que los hombres trataron de hacerlo llegar a lo más razonablemente posible al momento de escribirlo. Entonces dice que Adán, por ejemplo, en 1 Corintios 15, dice que es figura de Cristo. O sea, te está diciendo que Adán no era Cristo, sino que tenía unas características diferentes. Tú sabes que esos son términos que si no corregimos nosotros caemos en el error, que hemos estado por 2000 años ya, hermano. Es como el término apostasía. Apostatar es negar las ideas o las creencias que tú tienes en un momento. Por eso Pablo decía ya en 2 Tesalonicenses 2 que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, sin que antes tú cambies de parecer con respecto a lo que tú crees que es el Evangelio. Fíjate, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo que Él rogaba que nosotros no nos dejáramos engañar fácilmente, que no nos conturbáramos ni por espíritu, ni por palabra, ni por una carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y él decía que el Señor no venía sin que antes viniese la apostasía. Y la apostasía era, Pablo te está diciendo, mira, el Señor no aparece sin que tú dejes esas ideas que tú tienes, sin que tú abortes, abandones esa forma de pensar. Si tú no abandonas eso, entonces tú vas a continuar con la iniquidad sentada en la mente. Cuando tú apostatas, dice que entonces aparece el Señor. Cuando tú dejas de pensar de esa manera, es porque el Señor ha llegado, hermano. Entonces son términos que tú tienes que ir arreglando, corrigiendo, para poder entrar en el verdadero orden. Cuando hay orden, entonces lo que sucede es que el orden hace que el Hijo sea introducido y que tú seas pasado de muerte a vida. Hace que tú dejes el rudimento, que es a lo que tú debes apostatar, apartarte de esas ideas, de esas creencias filosóficas, para adoptar el fruto del Espíritu. Entonces, son cosas que si nosotros no nos ponemos las pilas, hermanos, si nosotros no nos quedamos ahí, no, es que Pablo dijo, porque hay quien al presente lo detiene. ¿Tú sabes a quién detenía? La iniquidad. ¿Tú sabes qué detenía la iniquidad? El no apartarte de esa forma de pensar. Escucha lo que te estoy diciendo. Pablo dijo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Tú sabes que lo detenía. No era Pablo, si Pablo era el que lo había formado. Pablo fue el que actuó carnalmente cuando tuvo presente o tuvo frente el fundamento escrito, que fue inefable para él porque lo que se estaba manifestando era el hombre terrenal. Entonces cuando Pablo habla, lo que hizo fue crear la apostasía. Fíjate que Adán es la mente terrenal que usó Pablo, y dice que esa mente tenía un aguijón, que era un error, el pecado. Entonces dice que lo que produjo fue la ley, fue la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahí entró Moisés. Por eso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, es decir, obstante significa sin embargo o contrario a. Entonces dice que donde no hay ley a nadie se inculpa de pecado, pero contrario a eso, reinó el pecado desde Adán, desde la mente que usó Pablo,
hasta que se formó el imperio. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es diferente al que tenía que venir, pero el cuerpo de Cristo. Fíjate, si tú no corriges eso, tú te vas a quedar en el amén, aleluya, gloria a Dios. Tú te vas a quedar tomándote un poquito de vino con un pedacito de pan, y todo eso no sirve. Todo eso no te ayuda en nada delante de Dios. Dice que la iniquidad ya estaba presente, pero había algo que la detenía. Y fíjate que a mí me habían enseñado que era Pablo deteniendo la iniquidad. Y sí, Pablo es el que la crea. Pablo es el que la introduce. Pablo solamente que introdujo el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Pero entonces él decía, eso se llama iniquidad. Pero hay quien al presente lo detiene. ¿Y tú sabes qué lo detiene? Esto yo lo sé por el orden. Lo que lo detenía era que estaba sentado en el trono, que no había apostasía. Era hasta que se abandonan esas creencias, esas doctrinas, esas filosofías, es que el Señor aparece. Y tú sabes lo que sucede, que se manifiesta el hombre de pecado. Es decir, que tú lo identificas. Es decir, cuando tú ya puedes identificarlo, porque cuando apostatas, lo que sucede es que se introduce la otra mente y tú puedes discernir. Entonces se identifica el hombre de pecado, y tú sabes que cuando tú apostatas, tú identificas lo que te estaba haciendo daño, lo que te tenía muerto. Eso es como cuando tú tienes problemas en los pulmones, problemas de respiración, y a ti te gusta el cigarrillo. Pues fíjate que hasta que tú dejas el cigarrillo te das cuenta que el cigarrillo te estaba matando. O cuando tú tienes problemas hepáticos en tu hígado y a ti te gusta beber alcohol, y es hasta que tú dejas el alcohol, porque tú no hacías caso, pero hasta que tú pensaste y dijiste voy a dejar el alcohol, cuando tú dejas el alcohol te das cuenta que eso te estaba matando. Entonces, cuando tú apostatas y te apartas de esas ideas de la iniquidad, entonces tú te das cuenta, porque se manifiesta la iniquidad, el inicuo. Se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, porque tú pasaste de creer en eso a creer en el espíritu, y lo que hiciste fue destruir en ti eso. Pues yo quiero hablarte en esta oportunidad quién era verdaderamente Abraham. Porque tú sabes que si ya identificamos quién era Adán, mente terrenal, Moisés, el producto de la mente terrenal, que es la ley de la muerte o el imperio de la muerte, y luego venía Jesús como la mente celestial, y luego Cristo, que traía el fruto cuando participa del cielo mismo, es decir, en ese cuerpo que introdujo primero. Pero entonces hemos entendido esos dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Pero fíjate que en esta ecuación donde hay 4, hay uno más. Yo no te lo había dicho porque estas son cosas que el orden me trae poco a poco. O sea, que no te estoy diciendo cosas y me quedo callado en otras cosas. Yo te digo lo que yo sé. Pues fíjate que esas mentes eran las mentes que traerían una oscuridad y una luz, pero la traerían a Abraham. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que el régimen del Espíritu, a través del orden de Melquisedec, tiene para ti. Vamos entonces a leer un poco. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 21. Fíjate bien, vamos a identificar quién es verdaderamente Abraham, ya que Abraham no es un ser humano, como no lo fue Adán, como no lo fue Moisés, no lo ha sido Jesús, no lo ha sido Cristo. Pues Abraham tampoco es un hombre. Abraham, vamos a identificar quién era Abraham verdaderamente. Tú sabes qué dice, verso 21 del capítulo 4 de Gálatas. Fíjate cómo dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Fíjate bien,
uno de la esclava y uno de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Y recuerda que la carne es Adán, la mente terrenal. Mas el de la libre por la promesa. ¿Sabes que la promesa era el espíritu? Es decir, la mente celestial. Es decir, que eso se necesitaba, esa mente celestial, para poder traer el espíritu, que era Cristo. Lo cual es una alegoría, verso 24. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, fíjate, los pactos, la ley, monte Sinaí, Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Fíjate, esto es una alegoría. Fíjate que una alegoría, tú sabes lo que es una alegoría. Es una forma descriptiva de decirte algo que en realidad no existe. Es alegórico. Abraham dice que tuvo dos hijos, uno con la esclava y otro con la libre. Tú sabes que y dice que estas mujeres representan a los dos pactos. Pero fíjate que estamos descubriendo quién es Adán. Dice que Adán tuvo dos hijos. Ese fue el resultado de esas dos mujeres o pactos. Fíjate que a una se le llama Sara, si tú lees la historia, y a la otra se le llama Agar. Pero esas mujeres no existieron. Eran los dos pactos. Era la carne, era el espíritu, eran las dos mentes que producirían hijos. Dice que nacen los hijos y dice que el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre. Entonces, si tú sigues leyendo, el Señor le dice: mira, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Quiere decir que el Señor le daría herencia al hijo de la libre, pero no le daría herencia al hijo de la esclava. ¿Pero qué quiere decir todo esto, hermano? Si Abraham tuvo dos mujeres, una esclava y una libre, y esos eran los pactos, tú debes de entender entonces quién era Abraham. Fíjate lo que dice, vamos a Hebreos capítulo 2, fíjate que son versos que tú ya conoces. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, viene hablando del primogénito, viene hablando del hijo, viene hablando de aquel que fue hecho superior a los ángeles. Y dice, fíjate cómo dice en el verso 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero fíjate que dice que los hijos participan de carne y sangre. En Gálatas 4:21 dice que Abraham tuvo dos mujeres. Y eran los dos pactos. Y esos dos pactos son la carne y la sangre. Si Abraham tuvo esas dos mujeres y tuvo dos hijos con ellas, un hijo cada uno, pero dice que esas mujeres eran los pactos. Si Abraham tuvo esas dos mujeres, pero en Hebreos 2:14 dice que los hijos participaron de carne y sangre, significa entonces que Abraham se constituye o es el equivalente a los hijos de Dios. Por eso dicen: y serán benditas todas las naciones. Por eso dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjate bien, simiente no es descendencia, simiente es el embrión donde se gesta algo. Es la semilla de donde saldría una planta. Tú sabes que esa planta está destinada a dar fruto. Es decir, yo soy simiente de mis hijos, tú eres simiente de los tuyos.
Tú no eres simiente de tu padre porque tu padre fue primero. Por eso dice, más lo espiritual no es primero, sino lo terrenal, luego lo espiritual. Entonces, cuando logramos comprender esto, nos damos cuenta que Abraham y los hijos son equivalentes, son iguales, tienen las mismas características. Abraham es los hijos. Y entonces dice que la promesa fue hecha a Jesucristo. Por eso fíjate cuando dice Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 3. Es importante que tú veas esto. Mira lo que dice el verso 17 de Gálatas. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dice que la ley no lo abroga, no lo elimina para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió ¿a quién? A Abraham, mediante la promesa. Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa, pero fíjate que dice que el pacto se hizo con Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham. Cristo formaría a Abraham. ¿Quién es Abraham entonces? Abraham son los hijos de la promesa. Abraham son los hijos de Dios que antes conoció, que también predestinó y que fueron creados para ser a la imagen de su hijo, para que él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes conoció también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, santificó, justificó y glorificó. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? Pues Dios es por ti, porque la promesa fue hecha a Cristo para beneficiar a Abraham. Fíjate cómo dice, veamos, acá dice, fíjate, no encuentro el verso, pero está aquí en Gálatas, dice, o quizás está en hebreo, pero es el verso que dice que un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Entonces dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Eso está en 2 Corintios. Dice, aquí está, en Gálatas capítulo 3, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo añade. Hermanos, verso 15, hablo en términos humanos, Gálatas 3:15, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, confirmado, dado por válido, ratificar es eso, dado por válido, dado por hecho, dice que una vez un pacto, aunque sea de hombre, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces dice que Dios bendeciría a Abraham en su simiente, pero su simiente, es decir, su embrión, la semilla de donde él saldría y recibiría el beneficio, se le hizo en Cristo. Fíjate, dice que el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, en términos humanos. Dice que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, dice que no encontró uno más grande que él. Entonces, como Dios no halló uno más grande que Abraham, juró por sí mismo. Pero es como que Dios se está viendo en un espejo y dice, mira, yo no encuentro uno más grande. ¿Cómo que Dios no iba a hallar uno más grande que Abraham? ¿Acaso Dios no es más grande que Abraham? No, porque es que Dios, Jesucristo, era la semilla, la simiente de Abraham. Entonces Abraham y Jesucristo eran iguales. Por eso dice que los que antes conoció serían iguales a ese hijo, iguales al Señor. Porque Abraham sería formado, sería engendrado por medio de Jesucristo. Entonces dice que el juramento se hace para confirmación. Dice que el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero fíjate que dice Pablo,
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, quiere decir que cuando se hace un juramento, fíjese que Dios juró por sí mismo que le bendeciría a Abraham. Y dice que el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero si la confirmación es, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, quiere decir que cuando Dios le jura a Abraham, lo que le está prometiendo y jurando y ratificando era el evangelio, y le estaba ratificando a Jesucristo, que sería formado en él. Por eso que cuando tú ves allá en Hebreos capítulo 7 el histórico acontecimiento de Melquisedec, es decir, del orden, introduciendo al Hijo, es decir, manifestando a Cristo, y dice que bendice a Abraham. ¿Tú sabes lo que está haciendo? Le está confirmando, ratificando, cumpliendo la promesa que él le hizo. Está colocando en Abraham el Espíritu, es decir, el Evangelio, es decir, el fruto del Espíritu, que es el Evangelio, y está colocando a Jesucristo ahí. Por eso dice que el fin de toda controversia, humanamente hablando, es el juramento para confirmación. Pero cuando tú ves que la confirmación es el Evangelio y Jesucristo, por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que cuando Dios bendice a Abraham, lo que está haciendo es colocando el Evangelio y a Jesucristo en Abraham, el fruto del Espíritu. Por eso es que Abraham le diezma al Señor acto seguido. Como Abraham le iba a sembrar. Fíjate que dice Romanos capítulo 7, si no me equivoco, Romanos 7, 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, verso 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, recuerda que Abraham y los hijos son equivalentes, es lo mismo. Entonces cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, es decir, lo que a Abraham se le prometió. A Abraham se le hizo un juramento para confirmación, pero dice que lo que te confirma es el Evangelio y Jesucristo. Quiere decir que lo que estaban haciendo con Abraham, cuando Melquisedec, cuando el orden, cuando el régimen del Espíritu llega, que introduce la segunda mente, la celestial, es introduciendo en Abraham, ratificando y cumpliéndole la promesa. Y él coloca lo que él, la confirmación, él coloca el Evangelio y coloca a Jesucristo, que van juntos porque el Evangelio está en ese cuerpo. Y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Y mira lo que dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero tú no puedes llevar fruto para Dios si Cristo no ha sido formado en ti. Por eso es que cuando Dios bendice a Abraham, lo que está haciendo es cumpliéndole la promesa, cumpliéndole el juramento, ratificándole. Lo que está haciendo es, dice, confirmándolo, dándole el Evangelio a Abraham, porque Abraham son los hijos de Dios que están ahí en la palabra. Tú me dirás, los hijos de Dios están en la palabra. Lo que pasa es que acuérdate que el fundamento salió de una mente. Todos los libros que tú puedes leer en tu vida salen de una mente. La Biblia es un libro que salió de una mente, pero salió de una mente, fíjate bien, bajo el régimen de la letra, bajo los términos de la ira de Dios, que lo soportó con paciencia, pero fíjate que salió de ahí. Abraham son las mentes, o es la mente que Jesucristo iba a perfeccionar. Abraham es las mentes que están en la palabra, que él iba a introducir un fruto para que pudieran llevar fruto para Dios,
Por eso cuando Abraham diezma, lo que está haciendo es sacando la información por la boca. Imagínate que dice que el orden de la resurrección, 1 Corintios 15, dice que es Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Cristo, luego las primicias, que son Abraham. Abraham son las primicias, los que antes conoció y también predestinó. Eso es Abraham, hermano. El verdadero Abraham son los hijos de Dios. Dice que Abraham tuvo 2 hijos, con 2 mujeres, con los 2 pactos, pero también dice que los hijos participaron de carne y sangre, porque Abraham y los hijos son lo mismo. Abraham estaba allí, estaba metido ahí donde estaba la iniquidad. Y la promesa era poner el fruto. Fíjate qué interesante. Pablo dice en 1 Corintios 15, vamos a verificar un poco más. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Fíjate lo que dice en el verso 34. Veamos si no me equivoco. Dice: velad debidamente y no pequéis. Tienes que hacerlo sin error. Tienes que observar el evangelio sin error. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro lo digo, dando a entender que no conocer a Dios es la vergüenza. Por eso dice que vergüenza y humillación son sinónimos. Por eso dice que el cuerpo de la humillación, es decir, la mente que no conoce a Dios, es la que te avergüenza. Dice que algunos no conocen a Dios, verso 35. Pero dirá alguno, es decir, uno de esos que no conocen a Dios. Pero dirá alguno, si algunos no conocen a Dios, pues uno de esos, dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica o no resucita, sino muere antes. Fíjate bien. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Quiere decir que los hijos estuvieron muertos. Abraham estuvo muerto. Ahí estaban metidos, en medio de esa iniquidad estaban unos hijos escogidos, y esas eran las primicias. Y luego dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? Luego dice, verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, cizaña, trigo o cizaña. Repito el verso: y lo que siembras no es el cuerpo, no es la mente lo que siembra, sino que lo que ha de salir, dice, es el grano, sea de trigo o sea de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y luego te dice, poniéndote como ejemplo, no toda carne es la misma carne, está la carne de los hombres, la de las aves, la de las bestias, etc. Y luego te dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y luego te dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Te está diciendo que hay 2 mentes, una celestial y una terrenal, que Dios va a introducir. Y dice que cuando introduce esas mentes, esos cuerpos, se asignan de acuerdo a la siembra que tú estás haciendo. ¿Tú quieres saber qué es lo que Pablo, el perito arquitecto, sembró? Fíjate en 1 Corintios capítulo 3, dice, verso 1. De manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no podía hablar como espiritual. Dice que él hablaba como carnal. Y luego te dice en el verso en el verso 6 te dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero Pablo te está diciendo que él no podía hablar como espiritual, sino como carnal. Y luego te dice, yo planté, Apolos regó, eso que Pablo había plantado, pero el crecimiento lo da Dios. Eso es el equivalente a decir, en 1 Corintios capítulo 15, lo que se siembra es el grano desnudo, no el cuerpo que ha de salir. Dice que Dios luego asigna el cuerpo a lo que hemos sembrado. Fíjate cómo sigue diciendo en el verso
38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, y luego te dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y luego te dice en el 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Pregúntate, ¿quién sembró la corrupción? Pues la sembró Pablo. Él dice que él no pudo hablar como espiritual, sino como carnal, como un niño en Cristo. O sea, él estaba en rudimento. Y luego dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, es decir, el cuerpo de eso que yo he sembrado, lo dará el Señor. Pero pasaron 2000 años y nadie se daba cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque era necesario que viniese la apostasía, que se manifestara el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces cuando Abraham es formado, cuando Abraham es bendecido, cuando deposita el orden de Melquisedec, deposita el fruto del Espíritu, entonces tú puedes identificar porque has participado ya de carne y sangre. Y tú identificas que lo que Pablo sembró fue producto del cuerpo terrenal y no del cuerpo celestial. Dice, fíjate bien, así también es la resurrección de los muertos, verso 42. Se siembra en corrupción. Y pregúntate, ¿quién sembró en corrupción? Si dice, yo no les pude hablar como espiritual, sino como carnal. Y luego dice, yo planté, Apolo. ¿Qué plantó Pablo? La carne. Yo no les pude hablar como espiritual, sino como carnales, como niños en Cristo. Luego dice el 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Los cuerpos se asignan cuando viene la mente o el hombre celestial. Es hasta 2000 años después de que Pablo había escrito y que todo el mundo había estado ahí sentado y acomodado en esa iniquidad, que a través del régimen del espíritu, del orden de Melquisedec, de este orden, de ese desorden que había, es cuando Dios asigna el cuerpo, porque tú identificas que lo que Pablo sembró fue lo terrenal, fue la corrupción. Pero tú estuviste ahí por 2000 años. Mejor dicho, la iglesia ha estado ahí por 2000 años y nadie identificaba, porque era Dios quien asignaba los cuerpos a lo que se siembra. Fíjate lo que dice aquí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer hombre Adán, espíritu vivificante. Y dice, el primer hombre de la tierra, terrenal. Y decir que lo que Pablo siembra lo hace a través del hombre terrenal, y lo que siembra es muerte. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Ahora fíjate lo que dice Pablo allá en Hebreos capítulo 6. Hablando de eso, que Pablo sembró lo terrenal, hermano. No te confundas. Pero eso se sabe hasta hoy. De hecho, yo estuve ahí 40 años sobre Pablo y yo no descubría nada. Y yo leía todo, pero era hasta que venía la confirmación, hasta que venía el evangelio, hasta que Abraham era formado, a Abraham se le deposita el fruto del Espíritu. Es cuando él diezma, es cuando él trae el fruto para Dios, es cuando él identifica esos cuerpos. Dice que Dios le asigna el cuerpo a lo que tú siembras. Mira lo que dice el verso 7 de Hebreos 6. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, la tierra, lo terrenal, porque aunque seas hijo o no seas hijo, ambos estuvimos en lo terrenal, ambos estuvimos en la iniquidad, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Mira lo que dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Es decir, Abraham, los hijos estaban ahí, y cuando Dios introduce la mente terrenal, dice que coloca el fruto del Espíritu en Abraham, y Abraham puede traer fruto para Dios. Entonces estábamos en la tierra, estábamos confinados bajo la ley,
Pero dice que la lluvia que cae sobre la tierra, pero sobre una tierra que produce hierba provechosa, es decir, cuando el fruto llega, para aquellos que es labrada por ellos, recibe bendición de Dios. Quiere decir que la semilla, la simiente, la cual es Jesús, fue tirada en la tierra y hubo unos que predestinadamente iban a dar fruto provechoso, iban a dar hierba provechosa. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Pero hubo otros que se tira la semilla y lo que produjo fue espinos y abrojos. Está próxima a ser maldecida y a ser quemada, a ser raída. Abraham es el producto de la semilla, de la simiente de Jesucristo. Abraham son los hijos de Dios predestinados que estábamos ahí, en esa palabra, encerrados. Pero que cuando el orden de Melquisedec llega, la simiente aparece